Buenos días a todos, estoy lista para embarcar en mi crucero como tripulante. Así que lo que voy a hacer es mostrarles todo el viaje hasta el momento de que embarco y hasta mi primer día de trabajo. Así que espero que me acompañen y les voy a mostrar cómo es el primer día, desde que viajas hasta que llegas y todo. Así que quédate ahí, empecemos. Mira para atrás mío. Lo primero de todo esto es volar en avión, desde el lugar donde vos te encuentres hacia tu destino. En mi caso, Rumania, Bucarest, tuve que volar hacia Milano, Italia. Por supuesto que los tickets aéreos te los paga la compañía para la que vos trabajes, la naviera, y te los envía con antelación. En mi caso, yo soy argentina pero vivo en Rumania, me tocó volar con Wizz Air desde Bucarest hasta Milano, Italia. El vuelo fue bastante placentero, fue corto y fue bueno. Una vez llegada a la estación, luego de pasar migraciones, me tocó retirar las valijas. Es importante que tengas impreso todos los documentos que necesitas para embarcar, porque en migraciones, si vos no sos europea, te pueden preguntar el motivo de tu viaje. Y en este caso tenés que decir que es por trabajo y tendrás que mostrar las pruebas suficientes como contratos y certificados de más de la compañía diciendo que vas a embarcar. Luego de recolectar mi valija, me tocó buscar la manera de llegar a mi puerto de embarque. A veces alguien de la compañía naviera te está esperando con un cartel, pero no siempre es así. Y en el caso de que no sea así, como esta ocasión para mí, tuve que buscar cómo ir de un lado a otro por mis propios medios en Italia. Es por eso que me tomé el bus y luego el tren. El puerto de embarque en mi caso era en Génova y hay que tener en cuenta que hay que saber manejarse en otro país, más principalmente en Italia, porque Italia es un país donde tiene muchos puertos de embarque, tiene mucho mar y muchas compañías navieras importantes de Italia se embarca desde allí. Una vez que llegué a la estación de tren Milano Centrale, desde ahí salen trenes para absolutamente todas partes de Italia. Así que no hice más que chequear mi billete, comprar mi billete de tren, chequear cuál era el tren hacia Génova. Luego de que encontré el tren y demás, no hice más que tomarlo y relajarme 2 horas. Hay que guardar todos los tickets de tren y bus que te tomas porque la compañía, una vez que llegas al barco, te hace el reembolso de todos los gastos en los que incurriste para poder llegar al puerto. Bueno, llegué, les voy a mostrar a la terminal y el barco. Bueno, ahí está el barco. Así que ahora me quedan hacer todos los papeles y listo. Bueno, llegué. Ahí pueden ver la mini cabina que me dieron. Tengo que hacer 3 días de trabajo y cuarentena. Esto significa que no voy a poder estar libre por el barco, sino básicamente voy a tener que trabajar y venir a la cabina. Igual me hicieron el test y soy negativa. Así que nada, cierro la puerta. Nada. Creo que la comparto con alguien, no sé. Vamos a ver. Así que esto fue todo el primer día y todo el barullo de embarcar. La verdad que te cansa mucho. Es bastante cansador, depende de dónde venís, pero generalmente los viajes son cansadores. Así que bueno, nada. Vamos a pasar unos meses acá, trabajando, viajando y sumando nuevas experiencias sobre todo. Luego de un largo viaje no hice más que dormir, descansar para prepararme para el primer día de trabajo. Ahora sí, lista para trabajar. Bueno, tener en cuenta principalmente que los primeros días vas a estar cansada porque es una alimentación diferente, tu cuerpo va a también sentir no solo el movimiento del barco, que la cama se mueve un poquito a veces, sino básicamente de qué trabajes y en qué departamento trabajes. En mi caso yo trabajo en el departamento de shop, que es atención al cliente con las tiendas, y por ejemplo tengo que estar muchas horas paradas. Entonces el primer día después de trabajo me morí. Estaba re cansada.
principalmente por eso, porque el cuerpo no está acostumbrado y luego las primeras semanas son así hasta que luego te adaptas definitivamente. Tengo otros videos en mi canal de YouTube que te invito a ver. Uno es, que te lo voy a dejar acá arriba, sobre qué papeles necesitas para trabajar en cualquier crucero, que te recomiendo que lo veas. Y después en cómo y dónde aplicar a un crucero, que si realmente te interesa hacer esta experiencia para conocer el mundo y para trabajar y ahorrar, ¿por qué no?, un poco de plata. Así que también te voy a dejar acá cómo y dónde, que son las listas de agencias de todas las navieras por nacionalidad. Vos puedes aplicar o por la naviera directamente o puedes aplicar a tu entrevista de trabajo por una agencia que se encargue de reclutar gente. Cada país tiene la suya. Entonces, ahí en ese video te comenté todos los países de habla hispana, cuáles son, para que puedas aplicar y contactarte directamente con ellos. Así que, bueno, este fue mi video, fue mi momento que te grabé desde que salí de casa, básicamente, hasta que llegué aquí al barco. Así que déjame un like si te gustó, si quieres hacerme algún comentario, sugerencia o también pregunta, lo puedes hacer aquí abajo en la caja de descripciones. Y no te olvides, ¿no te suscribiste? Suscríbete para que recibir más notificaciones sobre videos, sobre viajes, sobre todo. Así que vos me ayudás y yo te ayudándote este tipo de info. Así que muchas gracias, mi nombre es Mika, no te olvides de seguirme en las redes. Hasta la próxima, chao chao.